Hoy día tenemos exposición, el grupo ya está listo. ¿Puede compartir pantalla? Licenciada, buenas tardes. Sí, ya Buenas estamos tardes. listos. Perfecto. Iniciemos entonces. Adelante. Dejo de compartir. Ok. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Yo perfecto. El curso, chicos. Perfecto. Gracias, Rodri. Gracias, Rubén. Ezequiel, muchas gracias. Listo, Raquel, muchas gracias. Vamos, adelante, chicos. Chicos. Ya. Bueno, nosotros vamos a exponer el día de hoy el ejercicio número 4, que es relacionado a una sociedad de explotación y exploración petrolera. Ok. ¿Tienen en pantalla quiénes están participando? Ah, sí, licenciado, un momentito, por favor. Licenciado, me dijo que arme un grupo de 5 Ah, personas, pero no pude llegar a 5, solo a 4. qué barbaridad. ¿Te han hecho eso? Imagínate entonces para el siguiente ejercicio, pobre tu compañero. Ujú. Pero las felicito. Y todas señoritas. ¿Qué pasó con los jóvenes? Están escapando de tributación. Ujú. No hay problema. Vamos. Ya, en nuestro ejercicio nos indica bueno, se trata de una sociedad que fue constituida en el año 2010 con el objeto de realizar operaciones de exploración y explotación petrolera. En razón a que en la primera fase de esta sociedad no se realizó actividades con operaciones grabadas por el impuesto al valor agregado, no se realizó el trámite de habilitación de facturas o notas fiscales. Eso es, acumulando, sin embargo, un crédito fiscal en concepto de impuestos al valor agregado que asciende a 125.000 bolivianos. Dado que las operaciones no tuvieron el resultado que se había esperado, en el año 2021 se decidió paralizar temporalmente las operaciones, procediendo a vender todos los activos fijos y sobrantes de tubería a otra empresa petrolera por un importe que asciende a $500.000 y por los que la sociedad no declaró ni canceló impuesto alguno. La sociedad, en este caso, nos pide conocer si existen riesgos tributarios y las mejores opciones para subsanarlos, a lo cual nosotros llegamos a 4 conclusiones, licenciada, de la cual mi compañera eh, dará a conocer. Bueno, licenciada, llegamos a la conclusión, de acuerdo al caso planteado, de que la empresa cuenta con un crédito fiscal acumulado, sin embargo, no cumple con la obligación de emitir factura, ni tampoco notas fiscales. Es por eso que, según el artículo número 12 del impuesto al valor agregado, el comprador de los activos fijos y sobrantes de tubería no tiene derecho al cómputo del crédito fiscal acumulado. Otra conclusión que llegamos, licenciada, es que de acuerdo al artículo 164 de la Ley 2492 del Código Tributario, la empresa deberá ser sancionada con 6 días consecutivos a 48 días de clausura por no emitir factura ni notas fiscales. Sin embargo, esta sanción no afectará a la empresa ni a su responsable debido a que ésta decidió paralizar temporalmente sus operaciones. También que las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos, en nuestro caso el de petróleo, no se encuentra bajo el régimen del impuesto al valor agregado, licenciada. Eh, Otra conclusión es que, de acuerdo al artículo 156 de la Ley 2492 del Código Tributario, se puede acceder a un descuento del 80, 60 y 40% según los diferentes criterios ya mencionados en la ley, que la pueden encontrar en el Código Tributario.
A eso hemos Licenciada. llegado nosotros, licenciada. Ok, chicos, perfecto. Déjenlo, por favor, ahí en pantalla. Curso, comentarios. Erika, Perdón, licenciada. Las compañeras decían que como empresa petrolera no graba IVA, pero eh, investigando yo he leído que sí graba IVA porque es una empresa que presta servicios a la petro. Por ejemplo, existen varias empresas que se dedican a hacer, puede ser explotación y exploración de petróleo o puede ser transporte, refinación, etcétera, ¿verdad? Y estos prestan su servicio a YPFB. Entonces, como empresa sí está prestando un servicio y por tanto debe pagar IVA. No sé si estoy en lo correcto, licenciada. primero el grupo. ¿Qué opinan, chicas? Licenciada, esa era la principal duda que nosotros teníamos, ya que en nuestro caso no se mencionaba si compartía contrato con YPFB. Indudablemente, chicas. Porque todo lo que hace al petróleo, todo lo que hace al gas, es una actividad del gobierno, ¿sí? Donde participa sí o sí. eh, por ejemplo, todas las que comercializan no lo pueden hacer directamente. Todo lo tienen que entregar a yacimientos, ¿sí? Entonces, si bien existen etapas en la actividad petrolera, como ustedes lo han mencionado, ¿sí? Unos van a buscar, otros van a, o sea, unos van a explorar, los otros van a explotar, otros van a transportar, como decía Erika, ¿sí? Otros son los que directamente pueden comercializar, pero siempre y cuando yacimiento les rebote esa responsabilidad. Si no, es yacimientos. ¿Ok? Pues fíjense, ¿vendemos al Brasil? Sí. ¿Pero quién vende? Yacimientos, porque es la empresa estatal. ¿Vendemos a Argentina? ¿Quién vende? Yacimientos. ¿Sí? Que los ductos los pueda construir Petrobras, por cuestiones de que es una empresa brasilera, lo puede hacer. Pero, fíjense chicos, eso no significa que Petrobras se vaya a la pérdida, sino no tendría sentido hacer una o constituir una empresa que haga exploración. Entonces sí está grabado, por eso yo les pediría leer sus puntos 3. Ya. Yo he encontrado que existe, ¿cómo les puedo decir? No es confrontación, pero los puntos 3, su conclusión 3, que dice, las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro caso no se encuentran bajo el régimen del IVA. Sin embargo, que decía el punto 2, la empresa deberá ser sancionada con 6 días consecutivos a 48 por no emitir factura. Entonces, fíjense, ustedes están contradiciendo, chicas. Si no es sujeto del IVA, como está en el 3, ¿por qué tendrían que multarla según el número 2? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa conclusión hay que modificar. Ahora, muchísimas gracias, Erika. Ya tomé nota, Erika, pasa con ya tomé nota de tu nombre, ¿ya? ¿Alguien más, chicos? Lice, Marcelino, buenas tardes. buenas tardes, Lice. En lo que ellos exponen, dice, haciendo el análisis primero, pero indica en el primer párrafo que la sociedad no desarrolló operaciones grabadas. Volvamos al ejercicio. El grupo, por favor. Giovanna. Está bien, licenciada. Eso, ahí. Muy bien. Ya en el análisis, en el primer párrafo, indica que la sociedad no desarrolló operaciones grabadas por el impuesto al valor agregado. Ujú.
también nos dice que no realizó el trámite de habilitación de facturas y notas fiscales. Ujú, Entonces, me imagino que como no has desarrollado operaciones, significa que no ha hecho ventas. ujú. Pero al mismo tiempo, no has realizado el trámite de habilitación de facturas. Me imagino que debe ser por la sucursal, No, por la matriz, por por la la matriz. matriz. Esa es la matriz, estamos hablando de la matriz. Ya. Es una sola. Entonces, Ujú, sí, entonces indica también que acumulando, sin embargo, un crédito fiscal en concepto de impuesto al valor agregado. ujú. Entonces, esto debe ser para el funcionamiento, ha debido de comprar maquinaria y equipo. Exacto. Por lo tanto, como pertenece a yacimientos, este crédito, No, no, no. La empresa no pertenece a yacimientos. Fíjate, esta es una empresa que puede ser cualquiera, ¿sí? Vamos a llamar Nagashiro Sociedad Anónima, ¿ok? Me constituyo en empresa, me presento a yacimientos, me autoriza a que yo vaya a trabajar al norte de, no sé, de Cobija, hacia al otro extremo. Y yo le digo, quiero trabajar en este límite, ¿sí? Creo que hay petróleo. Entonces yo voy a ir a explorar, voy a ir a ver si hay petróleo. No estoy asegurando nada, pero yo estoy siendo el que voy a invertir el dinero en todos los equipos, ¿te das cuenta? Voy a sí, hacer las perforaciones, voy a hacer las torres, si es que encuentro algo de líquido ahí, para verificar cuánto de petróleo podría haber. Ya, eso no significa que yo pertenezca a yacimientos. Ahora, si esos mis estudios fueran positivos y encuentro petróleo, indudablemente por el contrato que suscrito por yacimientos, yo no puedo transportar. La ley me dice que unas empresas son las exploradoras, otras las transportadoras, igual que en la luz, y otras las comercializadoras. ¿Ok? Entonces yo a alguien le voy a entregar todo el petróleo, todo el crudo que estoy sacando de ese terrenito que me da el Estado. ¿Sí? Le entrego a ese alguien lo va a transportar y le va a entregar a la persona que se va a encargar después de seguramente refinar y entregárselo a yacimientos. Pero de que está realizando servicios, o sea, está desarrollando actividades, está desarrollando actividades. Lo que no está desarrollando, Marcelino, son operaciones o actividades grabadas. ¿Qué significa? tiene derecho al crédito fiscal, dice. Exacto, o sea, va a Sí, ir comprando los equipos, ¿no es cierto?, para sí, perforar. Así vamos a utilizar solo un término. Para agujerear la tierra va a comprar, ¿no es cierto?, los equipos. sí, Como va a ser una empresa cuyo objeto está alcanzado por el IVA, si es que llega un momento en que tenga que entregar ya, o sea, positiva su operación, encuentre el petróleo ahí, entonces sí o sí va a tener que pagar IVA. Solo que en este caso, lastimosamente, después de hacer sus operaciones, las perforaciones, no encontró petróleo, ¿sí? Pero eso no significa que la empresa no sea sujeto del IVA. Es sujeto del IVA. Como sujeto del IVA, se espera que en el futuro venda algo. Y lo que va a vender, como dice tu compañera, son servicios. Por lo tanto, tiene el derecho de registrar y computar los créditos fiscales de todo aquello que ella compre, con factura o con pólizas de importación. Acuérdate que el IVA es un impuesto indirecto que grava al consumidor. En este caso, nuestro cliente, ¿sí? Lo llamaremos cliente A, ¿sí? O sea, esta empresa que se llama empresa A, ¿sí? Esta empresa A es el cliente de todos aquellos que le están vendiendo. Es el sujeto incidido. ¿Te das cuenta? Entonces, como tiene las facturas, como tiene las DUIs, tiene pues derecho a computar ese crédito, porque ese crédito, esas compras, están totalmente relacionadas con la actividad por la cual el día de mañana, si es positiva, va a tener que facturar.
Y dice respecto a que vende los activos fijos sobrantes y tuberías y otras Ujú, con un valor de $500,000. ujú, Entonces, como no tiene factura o como no ha hecho el trámite por habilitación de facturas, tampoco puede vender. Entonces, eso sí estaría en el artículo 12 y el artículo 160, como indican. ujú. Pero, pero ellos podrían haber declarado por la venta de los activos entre el 5 entre el impuesto por la venta de activos es el ¿Podría, 5, Marcelino? sí, 5 y 3%. ¿Podrían? No, deben, Ah, muy bien. Tienen que. sí. Ahora dame un segundito, Marcelino. Susan, ¿qué opinas? Hola, Susan. Yo estaba hablando sin el micrófono encendido, Liz. Ah, con razón. Está- sí, estaba viendo esa parte de los activos. Y bueno, Ujú, en los contratos justamente que se hace con yacimientos, dicen que, por ejemplo, dependiendo de los activos que se vaya a vender en este caso, tienen que ver también el tiempo de depreciación, ¿verdad? Por ejemplo, claro. si ya ha cumplido su tiempo de depreciación, nos dice que los activos pasan directamente a YPFB, a ser parte de YPFB y ya no de la empresa. Ujú, Entonces, por tanto, no podrían vender. Ahora, no sabemos qué tipo de activos fijos son, pero por ejemplo, en el caso de los ductos, nos dice que tiene una depreciación de 5 años. Entonces, yo pienso que los ductos tal vez podrían salir fuera de esta venta. Sin embargo, los activos fijos sí se podrían vender, porque desde el 2010 a la fecha ya han pasado 12 años. Entonces, me imagino que muchos activos fijos, algunos deben continuar con su tiempo de vida útil y otros no. Pero de todas formas, si es que se tomara en cuenta el total de la venta, sería ¿qué se llama? Una venta que no se ha declarado a tiempo. Entonces, la misma no se ha pagado ni declarado a tiempo, se tomaría como una deuda tributaria. Y ujú. ahí estaba mi duda, licenciada, en cuanto a los activos. Ok, perfecto, Susan. He tomado nota. Ah, Sheila, ¿te gustaría responder? Eh, sí, a ver, con respecto a los activos, como en el ejercicio no detalla qué tipos de activos son y, y como bien decía la compañera, ya la empresa ya ha estado funcionando más de 10 años, pongámosle. Ujú, Y ujú. entonces nosotras hemos pensado como que, o sea, la vida útil de algunos activos es de 5 8 años, pero nosotras estábamos pensando de que tal vez se pueda tratar de activos fijos que tengan más tiempo de vida útil, como puede ser tal vez el terreno o algún tipo de maquinaria, porque en sí lo ha vendido. Ahí dice que, o sea, que ha Y lo ascendido que a $500,000. sí, pero exacto, que son los activos más todo lo que es el sobrante de tubería, ¿ok? Sí, porque lo ha vendido. Entonces, eso estábamos suponiendo, porque no nos detalla qué tipo de activos hemos vendido o teníamos. Ok, pero en general, fíjense chicos, este es el cliente, yo soy el cliente y he venido con este problema para ustedes, ¿sí? ¿Qué riesgos hay? Entonces, ustedes me han hecho las conclusiones donde me dicen, lo primero que les he mostrado es que existe, ¿no es cierto?, una contradicción ahí. Entonces, lo primero es que hacemos la interpretación del caso, ya lo tengo claro según lo que ustedes me explican. Ahora, yo digo, está bien, pero ¿tengo multas por no haber habilitado facturas o no tengo? Mayra,
Mayra. Licenciada, no tendría multas. ¿Cómo que no? Sí tiene. Ya no sé quién está hablando. ¿Quién dice que sí tiene? Yo, licenciada, perdón, Jimena. Buenas tardes. Hola, Jimenita, buenas tardes. No te enojes, Jimenita. Fíjense, aquí tenemos que hacer una apertura, chicos. ¿De qué? De las etapas que se está dando en esta operación. Hay una primera etapa, desde el 2010 que empieza a trabajar la empresa, ¿ya? En la que nos tendremos que cuestionar, ¿vale la pena o tendría razón en que hagan hacer, que se llama la dosificación, hagan la impresión y todo de facturas, sabiendo que no iban a cobrar, no iban a vender servicios todavía? Estaban en etapa de implementación del negocio, ¿sí? Entonces, ¿vale la pena? Se los pongo de otra manera. Jimenita, Sheila, Giovanna. Les pongo de otra manera, ¿sí? Si ustedes constituyen hoy día una empresa de comida rápida, ¿sí? Se compran la cocina, se compran su carrito, se compran garrafas, ¿sí? Compran alimentos, se compran un refrigerador, ¿sí? Y tienen todas esas facturas, ¿sí? No compren alimentos, perdón, ¿ya? Pero tienen todo lo que es las máquinas, lo que son utensilios para cocinar, ¿ok? Pero todavía no están cocinando porque justamente los alimentos se echan a perder, ¿no es cierto? Es al día a día. Entonces, ¿ustedes creen que sería óptimo que el día de hoy pidan la dosificación al fisco? Yo creo que no, licenciada. No, licenciada. Jimenita. No, Gracias, Sheila. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero la dosificación y mucho más en una empresa petrolera. No sabemos en qué momento justamente la empresa petrolera va a poder decir, ok, la actividad de exploración ha sido positiva, por lo tanto hago las primeras pruebas para saber la calidad y la cantidad de petróleo que hay. Entonces pueden transcurrir 10 años en los cuales ustedes ya saben, la dosificación de facturas tiene cierto límite de tiempo. Entonces, en la empresa de comida también, ¿sí? La dosificación se da tomando en cuenta qué cosa, las ventas posibles que pueda tener, ¿sí? O sea, los clientes, de acuerdo a eso dicen, ya te voy a dar 50, 100, 200, o vas a entrar a este tipo de facturación. Todo depende de la actividad. Claro, indudablemente una actividad de comida es diferente a una petrolera. Este tipo de empresa petrolera por ahí necesita 100 facturas y las 100 facturas le podrían servir para 1 año o 2 años. Mientras que para una empresa que venda comida, por ahí no le sirven más que para 3 días. ¿Se dan cuenta? Entonces, la primera conclusión es, chicos, que por la actividad de esta empresa no valía la pena de que efectivamente obtenga la dosificación y haga imprimir facturas desde el año 2010. En eso no debería o no van a existir multas, no existen omisiones. Ahora, sin embargo, en el momento en que la empresa decide parar las operaciones, decide que ha sido totalmente negativa la exploración, es decir, que todo está seco, el terreno, entonces no voy a cerrar las operaciones porque todavía tengo que deshacerme de los activos. Todavía seguramente tengo que cumplir con las obligaciones sociales de todos los empleados que he contratado. Todavía tengo que cerrar y cumplir ciertas obligaciones legales. Por eso es que no está cerrando, no se está liquidando, pero está parando operaciones y está tratando de liquidar todo aquello que se refiere a sus obligaciones. Ahora, para cumplir con sus obligaciones, va a decidir que deshacerse de sus activos. Entonces, ahora sí viene la pregunta. ¿Tiene que facturar?
Entonces, la respuesta de ustedes hacia mí, ¿cuál sería? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está realizando una venta de bienes muebles. ¿Sí? Cuando está entregando, pueden ser otros activos, pueden ser muebles, ¿no es cierto? Que Yacimientos no le interesa heredar los muebles, sí le interesan los ductos porque es por ahí por donde, en cierta manera, en algún momento puede retomar o darle a otra empresa que busque ahí el petróleo. Pero no creo que le interese tener, por ejemplo, muebles que ya tienen 10 años. Puede ser que esté en valor residual cero, no sabemos. Pero no le va a interesar tener esos muebles viejos. Entonces, eso los va a vender. Para vender, indudablemente, tiene que la empresa habilitar y solicitar la dosificación. Ahora, fíjense lo que decía el caso. Está bien, en la primera parte dice, no hizo la afiliación. Sí fue registrando su crédito fiscal. Ok, pero resulta que después de, ya, cuando ha llegado el año 11, en que está parando sus operaciones, está vendiendo los activos fijos. Los ha entregado, porque fíjense la palabra que decía en el caso. Procedió a vender. O sea que ya le ha entregado a esa otra empresa petrolera esos bienes de uso. En ese caso, efectivamente, la multa va desde el momento, en el año 2021, claro, en que la empresa ha entregado esos bienes a la otra empresa petrolera. Era el momento en que tenía que haber emitido, ¿sí?, las facturas. Por lo tanto, tenía que haber dosificado. Y por lo tanto, yo tengo que revisar todo lo que hace a la normativa de facturación que estaba vigente en 2021, porque esa es la normativa de facturación y normativa sobre ilícitos que tengo que aplicar a este caso. No voy a aplicar la normativa de ilícitos que estaba vigente entre el 2010 y el 2021, sino la que estaba vigente el año 2021, cuando se efectuó la entrega de esos bienes. Ahora, otro tema. Había un crédito fiscal acumulado. Ese crédito fiscal acumulado, ¿lo podía compensar? Chicos, grupo, Sheila, Giovanna. Sí, licenciada. Sí, claro que sí, se puede compensar. Ahora, ¿qué sucede con la compensación? ¿Hay un saldo a favor del fisco o va a quedar un saldo a favor de la empresa petrolera? Queda un saldo a favor de la empresa petrolera, licenciada. ¿Por qué? Eh, Porque sacando el 13% de todos los activos y los sobrantes de tubería, es mayor el crédito fiscal de la empresa. Ok. Primero, ¿cuánto es el total de las ventas? Eh, Convirtiéndolo a bolivianos, yo he sacado Hazlo por 7, para que sea más rapidito. Tranquila. Ya va. 7 por 5. 35. 3.500.000 aproximadamente. Sí. ¿Cuánto era el crédito? 12.500.000. Fíjate el análisis que estás haciendo. Las ventas son como 3.500.000. ¿Cuánto es el débito? Primero, ya me has avisado que tengo multas. ¿Por qué? Porque en ese momento del 2021 yo tenía que haber hecho mi
habilitación de facturas. Tenía que haber emitido facturas y tenía que declarar las facturas. ¿Ok? El débito. Entonces, el débito, así viendo los números fríamente, son los 500,000 por 7, estoy redondeando, me sale 3,500,000. Para hacer el débito, calculo el 13%. ¿Ok? Pero ahí arribita me dice que el crédito fiscal que han acumulado es 12,500,000. Entonces, el saldo es muchísimo más a favor de quién? De la empresa. Entonces, ¿qué es lo que ustedes me recomiendan con ese saldo? ¿O qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué va a suceder? Grupo, Jimenita, ¿se te ocurre, Susan? ¿Ese saldo lo puedo compensar para pagar mi multa por no haber emitido las facturas? No, Jimenita, las multas no se compensan. Pues, gracias. A ti, Jimenita. Susan, Cristian. Javier, Víctor, me estoy acordando de muchos. Ronaldinho, chicos, ok, entonces lo primero que vamos a concluir, ya les voy dando las pautas, es que a raíz de lo que hemos analizado pueden hacer la primera compensación, ¿sí? 1, 2, ¿tienen multa? Sí tienen multa. ¿Que no pueden ser compensadas? No pueden ser compensadas. 3, más allá de la compensación con los créditos, ¿sí? Me queda un saldo a favor de la empresa. Entonces, ustedes como consejeros tributarios tendrán que decir a su cliente que ese saldo, si es que no realiza más ventas grabadas por IVA, ¿sí? Ese saldo lo va a tener que castigar, lo va a tener que llevar a pérdidas, al estado de resultados, ¿ya? Entonces, ahí viene el consejo de ustedes siempre en lo que es tax planning. Y dirían, señor, esta es la realidad, esto es lo que sucede, estos son los efectos tributarios. Ahora, como consejero, mi plus, mi valor agregado, señores, ¿de verdad quieren perder esa diferencia? Busquen otra forma de negociar. Fíjense, chicos, que los activos han sido vendidos a otra empresa petrolera. Entonces, capaz que ustedes podrían decirle, señores, conversen con ese cliente y decirle, ¿sabes qué? Tenemos crédito fiscal. Vas a empezar a trabajar o ya estás trabajando, ya estás facturando, ¿sí? ¿Te convendría tener nuestro crédito? ¿Por qué no nos fusionamos? Entonces, unidas las dos, ese crédito fiscal sobrante le podría servir a la otra empresa. Es una forma de reorganización. ¿Sí? Y si no, sí o sí tienen que decirle, señor, tienen que castigar. Tienen que llevar al gasto ese crédito fiscal porque el Estado no les va a devolver. Y ya no hay más nada que compensar. ¿Se comprende, chicos? ¿Chicos? Sí, licenciada, Sí, muchas sí. gracias. Entonces, en definitiva, el tema de las conclusiones hay que cambiarlos, chicas. Leanlas bien las conclusiones, que una no se contraponga con otra, ¿sí? Y nos falta recomendación. Bueno, Está bien, licenciada. listo. Muchísimas gracias, chicas, por el trabajo. Bueno, escucho el curso. Si quieren comentar algo más, consultar, o si no, ya entramos directamente a RDC. ¿Consultas, dudas? ¿No hay más? Segundito, estoy viendo. Aquí está, Cristian, ¿estás con la manito? Sí, licenciada, una pregunta. Adelante. En sus conclusiones, creo era, en la diapositiva hablaba del código tributario del artículo 56.
de unos descuentos de 60-80% según corresponda. Quería preguntarle, no sé si mi versión es antigua, pero en mi artículo 56 es los casos en los que procede y los porcentajes, o sea, ¿dónde se ven? Eso quería preguntar. ¿El grupo? ¿Quieren Eh, compartir nuevamente o quieren explicarlo? Adelante. Dale. a ver, era el artículo 156 y está con reducción de las sanciones. Y hay puntos, punto uno, punto dos, entonces de ahí del punto uno empieza ya con el 80%, en el punto 2 habla del 60% y en el punto 3 del 40%. Solamente, Gracias. Vi mal. Gracias. pero fíjense, Sheila, ¿cuándo hay reducción del 80%? A ver, nos dice que el pago de la deuda tributaria después de iniciada Eso. la fiscalización. Espera ahí. El pago de la deuda tributaria. Ujú. El primer punto acá es, ¿existe deuda tributaria? Mm, Bueno, al principio con estas conclusiones, sin que usted Lick, nos haya orientado mejor, ¿no? Nosotras habíamos visto que era una defraudación tributaria y, y según eso, pues hemos visto obviamente que va a tener sanciones y la mejor forma de subsanar esto era, pues hemos buscado que era una reducción a estas sanciones. Acuérdense, Sheilita, lo que les dije. Esa redacción de la ley que dice que la falta de emisión de factura se considera evasión, ¿sí? Sí. Se modifica después con la interpretación de las normas, ¿sí? Porque con la reducción, perdón, con las modificaciones y la interpretación de la norma, se llega a concluir que la no emisión de factura sí está castigada, ¿sí? Pero ya no es defraudación. La figura de defraudación se ha quedado únicamente para contrabando, entre otros, ¿sí? Entonces, si existe una omisión, existe un ilícito, falta de emisión de factura. Ya no sirve si la cierran, si la clausuran o no la clausuran, porque al final está parada la empresa, ¿no? No es que realice venta al detalle, ¿sí? Pero efectivamente existe una multa. Sin embargo, no está ya calificada como defraudación, es lo que les decía. Indudablemente la otra empresa petrolera no tiene créditos, tiene cero, ¿no es cierto? Se ha elevado los activos, pero no tiene crédito. En este caso, el fisco, llegado un momento, sí podría castigar al cliente. Decirle, ¿sabes qué? Era tu obligación pedir que te facturen esos bienes de uso y esa partecita de la propiedad que te han vendido. Tú deberías exigir la factura. Pero bueno, el perjudicado, siempre el cliente ahí, lo pierde. ¿Me siguen? Entonces, chicos, esa es la idea de que hagan estos casos, que lean y que interpreten la norma. ¿Ya? Entonces, sí, la interpretación así, literal, de lo que decía la ley el año 86, la falta de emisión de factura, si es que pudieran fiscalizarme algo del 86 hasta el 2000 y algo, ¿sí? Me da lugar a que me claven esa calificación de defraudación. Pero actualmente no. Y 2021 tampoco. ¿Sí? Entonces, ahora yo la pregunta que les digo es, más allá de que exista o no exista esa calificación, ¿ustedes determinan que existe deuda tributaria? Si estamos viendo que el crédito es mayor al débito, ¿hay deuda? ¿Qué es la deuda tributaria? Ya lo hemos visto. Tributo omitido, actualizado, más intereses. No hay deuda, licenciada. Porque no había tributo omitido. Sí.
lo puedo compensar. Entonces, como no hay tributo omitido, ¿sí? El artículo 156 no me serviría, se dan cuenta. A mí me sirve si es que hay deuda tributaria, indudablemente. Y eso es lo que llamamos arrepentimiento eficaz. Si yo voy a la renta en este momento, antes de que la renta inicie cualquier revisión y me declaro culpable, lo que se llama arrepentimiento eficaz, entonces hay una reducción del 100%. Me dicen, ok, la multa que era el 100% de tu deuda tributaria ya no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te arrepentiste antes de. Y ahora empieza la cronología de lo que ustedes estaban leyendo, Sheilita. ¿Sí? ¿Va a ser 80%? Sí. Existe una deuda tributaria y además, ¿qué? Sheila. Si quieres leerlo, si quieres interpretar. Yo a ver, aquí tengo la ley en mano, entonces, del 80% me decía, ¿no, licenciada? O si quieres leer los tres, porque la idea es que aprendamos, ¿ok? Ya a ver, en el punto 1 nos dice, el pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier notificación inicial o requerimiento de la administración tributaria. Y antes de la notificación con la resolución determinativa o sancionatoria, determinará la reducción de la sanción aplicable en el 80%. En el 2 nos ¿Eso te queda indica claro, Sheilita? que sí, o sea, después de que le fiscalicen ya sea al sujeto pasivo, eh, podemos, podemos mediante una resolución, podemos pedir o solicitar o podemos hacer esto. No, Sheilita, no. De aquí venía mi pregunta. Cristian, bienvenida. ¿Qué pasa si Sheila, ¿sí?, decide pagar su deuda cuando llegue a la vista de cargo? Licenciada, eso no sería como el arrepentimiento. No. Por eso estoy preguntando. Sí, No después sé. de la No, no es no. vista de No cargo. sé. Ajá. No. Perdón. La respuesta era no sé. ¿Tú qué opinas de lo que acabas de leer? Ha llegado a la vista de cargo, donde te dicen, señor, usted debe tanto. ¿Ok? Se olvidó pagarme los 1.000 bolivianos del IVA. Entonces, tú vas, pagas tus 1.000 bolivianos. Digamos que con actualización más intereses es 1.500. Bien exagerada aquí la doceta. Ok, 1.500. ¿Sí? Entonces te van a decir, debe otros 1.500 más por multa. ¿Ok? Ahora, tú agarras el artículo 156 y dices, tengo que pagar los otros 1.500. Sheila. Mm, Vamos, Cristian, puedes participar, adelante. Licenciada, lo que teníamos que pagar o estaba declarado, sí tendríamos, o sea, los 1.500 sí tendrían que pagar, pero los que eran por eh, multas y esos no, ya no tendríamos que pagar. Pues estoy mal. ¿Por qué? Porque esos, ahí es donde nos estamos arrepintiendo y eso aplica para nuestras multas. Es que la defensa en este caso, chicos, no es que es arrepentimiento eficaz porque ya ha entrado el fisco. Se llama arrepentimiento eficaz cuando todavía no ha entrado nada de la renta, todavía no ha habido un costo administrativo para el Estado. ¿Sí? En este caso ya ha entrado la renta. En este caso ya me ha emitido la vista de cargo. ¿Qué quiere decir? Que ya ha terminado su revisión.
Ahora la pregunta es, y este también es un cambio del último tiempo, porque hasta hace unos 5 años sí hubiera tenido que pagar, pero con los últimos cambios, fíjense lo que ha leído Sheila. Dice, usted va a tener una reducción del 80% de esos 1.500 que era la multa, si es que paga antes de que llegue la resolución determinativa. Pero esa resolución la emite el fisco, Sheila. ¿Sí? Y la RD se emite después de la vista de cargo. Entonces, no puedo decir que es similar a un arrepentimiento eficaz, porque en términos técnicos tributarios no es arrepentimiento eficaz. Existe un pago antes de. El arrepentimiento eficaz es cuando tú pagas antes de que notifiquen o que ingrese el fisco a revisar. Estoy tratando de hacer una comparación. Ok, es como que cuando ustedes, los que son católicos o los que somos católicos, decimos, voy a ir a arrepentirme de mis pecados, ¿verdad? Yo voy y me arrepiento de todos mis pecados, el Padre escucha, me da, ¿no es cierto?, una orden para que yo cumpla y después de ello se supone que quedo liberado de mis pecados. ¿Sí? Ahora, yo no voy a confesarme, ¿sí? Y resulta que estoy en un problema médico serio. El padre tiene que venir a confesarme a mi casa. El padre está pagando sus pasajes, el padre está dejando tal vez de dar la misa, ¿entienden? Entonces está perdiendo su tiempo. Como está perdiendo su tiempo y además está incurriendo en costos, entonces me dice algo tienes que pagar. Y entonces posiblemente, además de las oraciones que me hubiera dado, si es que yo iba, me va a dar pues unas oraciones más por ahí. ¿Me están comprendiendo? No, dicen los chicos. Lo peor es que no me dicen ni no ni sí. Gracias, Cristian. Al fin una manito. Juanita. Juanita, no se comprendió. Ya, Juanita, mira. Sí, tú tienes tu empresa, Juanita, ¿sí? Y has cometido errores, ¿sí? No has pagado tus impuestos cuando tendrías que haberlo hecho. Viene el fisco y te entrega una notificación y te dice, ¿sabe qué? Señora Juanita, le hemos encontrado diferencias entre, por ejemplo, sus movimientos de inventarios que usted ha declarado a través de la página y sus declaraciones juradas por ventas. Entonces, usted tiene una deuda tributaria. ¿Ok? Ahora, te hace esa notificación. Bueno, puede ser un caso. Pero Juanita, también puede ser el segundo caso que te diga, yo estoy dudando ya de que realmente sus inventarios sean también ciertos. Entonces, le aviso que le voy a iniciar una fiscalización. Y esta fiscalización va a ser una fiscalización ¿de qué tipo, chicos? Parcial, porque solo quiero revisar tus ventas, tus inventarios. ¿Ya, Juanita? Juanita, primero, ¿me estás escuchando? Me confirma. Ok, entonces, gracias, Juanita. Entonces, fíjate, basta el hecho de que te notifique con el primer caso o con el segundo de que alguien va a venir a revisar tus inventarios y tus ventas, ¿ya? Para que tú sepas que ya hay una deuda ahí. Bueno, cuando terminen de revisar, te van a emitir una vista de cargo, donde te van a decir, ¿sabe qué? Usted está elevando más sus inventarios. En tales meses he encontrado unas compras ya de X o Z persona y he encontrado también salidas que son mayores a las ventas que usted me ha reportado. Por lo tanto, usted me debe tanto. Usted me debe 1,000 pesos. Entonces tú agarras y dices, sí, ¿será cierto o no? Y empiezas a revisar toda tu documentación. Entonces dices, sí es cierto. Entonces
tome, señor de la renta, aquí están los 1000. ¿Ya? Entonces, los de la renta pueden agarrar, porque ustedes también pueden trabajar en la renta, no sé, por otro lado. Entonces, yo que soy la renta, te voy a decir, pero usted me debe otros 1000 más. ¿Por qué? Porque yo ya he entrado a fiscalizar, ¿sí? Ya he designado gente para que esté trabajando en su empresa, para que esté revisando. Entonces, tú, Juanita, te agarras del artículo 156 y dices, pero ¿sabe qué, señor? Esa multa no se la voy a pagar, porque este artículo 156 dice que si yo acepto pagarle antes de que usted emita la resolución determinativa, usted me tiene que disculpar, ¿sí? Entonces tú pagas únicamente 1000. Pero caso contrario, resulta que dices, no, no quiero pagar, voy a seguir buscando. En alguna parte deben estar estas diferencias de inventarios y ventas, ¿sí? Entonces, me das tiempo a que yo, fisco, te emita la resolución determinativa. Te llega la resolución determinativa. ¿Sí? Te llega la resolución determinativa. Ahí sí, no te queda otra. Sí o sí tienes que pagar los 1000. Solo que te van a hacer un descuento. ¿Sí? ¿De cuánto es el descuento, Sheila? Es de 80%. Lee bien. Por eso Ya es que tienes dice, que interpretar la norma, chicos. ¿Qué dice ese primer numeral que has leído? ya. A ver, dice el pago de la deuda tributaria. Listo, está Después, pagando. Juanita está yendo a pagar. Aceptado, ya, ni modo. Los de la renta dice que son 2000, les pago lo mismo. Aquí lo que estamos discutiendo es que yo, fiscalizador, le digo, ¿por qué se está yendo, Juanita? Me debe 1000 más. Ahora sí, Juanita se agarra del 156. Continúa, Sheila. ya. Después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier notificación inicial o requerimiento de la administración tributaria y antes de la notificación con la resolución determinativa o sancionatoria, determinará la reducción de la sanción aplicable en el 80%. Ok, entonces, si yo le pago antes de, entre la vista de cargo, entre la RD, le pago los 1000 más el 20%. ¿Sí? Esa es la conclusión. Ahora, ya se emitió la vista de cargo y además se emitió la RD. Lee el 2. Salió la RD. Anita estaba peleando y decía, no, 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 no puede ser que me cobren tanto. ¿Ok? El Entonces pago, al final, ¿ok? perdón, licenciada. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la resolución determinativa o sancionatoria y antes de la presentación de recursos a la Superintendencia Tributaria Regional, Que ya no se llama determinará, así, ¿verdad? Ahora tienes que cambiar el nombre. Ahora es la AITB, es la autoridad, ¿ok? De impugnación tributaria, ¿ok? Tú ya vas cambiando las palabras, por eso les decía, es bueno tener siempre impresa la norma, ¿ok? determinará la reducción de la sanción en el 60%. Ok. Entonces, Juanita, ¿sí? Tú agarras y dices, me voy a defender, me voy a defender. Sí, creo que hay. Y resulta que te llega la resolución determinativa. Entonces, en ese periodo analizas y dices, no, yo ya no puedo después de esta RD volver a discutir con los del fisco. Tengo que recurrir a la autoridad de impugnación tributaria. Para recurrir a la autoridad de impugnación tributaria tengo que contratar abogados. Entonces le preguntas al abogado y le dices, ¿cuánto me va a costar esta representación? Y el abogado puede ser un abogado pues de los de arriba como los de abajo. Te dirá cuánto te va a costar, pero igual te va a costar algo, Juanita. Entonces tú dices, bueno, ¿contrato al abogado o pago? Ya, decides pagar. Entonces, pagas los 1000, que era el impuesto que le debías al Estado, pero como ya salió la RD y aún no has ido a la ITB, tienes que pagar la multa, ¿sí? Que va a ser
de esos 1.000, vamos a asumir que los 1.000 son el impuesto emitido más la actualización de interés. Entonces, agarras y de ese importe vas a tener que pagarle además el 40%. ¿Entiende? Creo que quedó más claro así. Juanita. Gracias, Cris. Juanita desapareció. Ok, Juanita, perfecto. Ahora ya me quedo más tranquila. Jimenita, perfecto, gracias. Ok, chicos. Entonces, fíjense, esta es la forma en que vamos a ir también a trabajar el otro caso. ¿Ya? Entonces, el grupo sí modifique, añada todas las conclusiones a las que estamos llegando y yo lo vuelvo a revisar y eso es lo que les voy a compartir. ¿Ya? Quería hacerles notar, hay dos grupos, si se han fijado ustedes, no he puesto en la página. Y es porque esos dos grupos, los trabajos que me han enviado, están incompletos, no han corregido o no se ven bien. Indudablemente la calificación que les he puesto está baja. ¿Ya? Ustedes saben quiénes son. ¿Sí? Ok, chicos, gracias. Aprovechado ese tiempito. Ahora sí les comparto, vámonos con el RCI. Ok, entonces, Giovanita, Sheila, ¿sí? El trabajo se puede hacer hasta antes del martes, ¿ya? Ya está bien, licenciada. Las modificaciones que corresponden. Ok, vamos. Voy a ver nombres. La clase del martes. Ujú. Ok. Cualquiera de los Carlitos. Ah, yo estaba trabajando, puede ser Carlitos Maca, puede ser Carlitos Canaviri. ¿Quién me está hablando? Carlitos Canaviri. Ok, vamos Carlitos, colabórame. Lo pongo en grande. Sí, está grande. Oh, ok. Ok. Entonces, Carlitos, primera pregunta hacia ti o hacia alguien del curso, pueden participar, ya saben, chicos, es, ¿cuál sería tu concepto, ya que hemos visto y hemos terminado en IVA? ¿Cuál es tu concepto del RCI en términos de doctrina? Todavía no conoces qué está grabado, quiénes están grabados, cuánto es la tasa, desconoces totalmente, ¿sí? Pero leyendo esta diapositiva, ¿sí? ¿Cuál sería tu concepto doctrinal del RCI? Ujú. Pero conceptualmente, desde el punto de vista de la doctrina que hemos aprendido, ¿sí? Este régimen complementario, ¿qué tipo de impuesto es, Carlitos? Eso te estoy preguntando.
¿Es un impuesto indirecto o es un impuesto directo? Totalmente, totalmente. Acuérdense que el Estado busca siempre determinar cuál es la capacidad contributiva, económica contributiva de la persona. Ya hemos dicho que eran básicamente tres: consumo, renta y patrimonio. En este caso, tiene que ver con la renta. Entonces yo les he dicho, por más que se llame RCIVA, ¿sí?, régimen complementario al IVA, no tengo que confundir y tomar que, como está relacionado al IVA, es un impuesto a los consumos. Para nada. El objeto son los ingresos. Por lo tanto, les decía, siempre acuérdense que el RCIVA es como si yo lo llamara IUE de las personas. ¿Sí? No, ya no sería IUE. ¿Cómo lo podríamos llamar? IUP, impuesto a las utilidades de las personas. ¿Sí? Este es el impuesto sobre las utilidades de las personas. Perfecto. Y Carlitos dice, según la ley, estas personitas que van a estar sujetas al impuesto van a pagar siempre que obtengan estos ingresos porque han hecho una inversión o porque estos ingresos provengan de su trabajo. Preguntas, complementaciones, ¿está ahí? Carlitos, estoy tomando nota de tu participación. Muchísimas gracias. Los escucho, chicos del curso. Manitos, ¿alguien quiere participar, preguntar? Por favor. Michelle, adelante. Licenciada, buenas tardes. Una Dale. consulta, un ejemplo en el primer caso de inversión del capital. Ujú. Bueno, yo sabía que va al trabajo, pero nunca había visto en inversión del capital. Cuando tienes ahorritos en el banco, Michelle. ¿Tienes una cuentita en el banco tú? Sí, sí, licenciada. Entonces, ahí tú estás dejando tu platita, ¿no? Entonces tú, en nuestras propias palabras, dices, estoy depositando, ¿ya? En ese momento no estás pensando en qué quieres ganar. En un primer instante uno piensa en seguridad, ¿no es cierto? En vez de utilizar tu colchón bank, ¿sí?, dices, voy a llevar a un banco, que creo que lo veo más seguro, ¿sí? Entonces, dejas tu dinerito en el banco. Ahora, puede ser que ya siendo más financista, o sea, que ya estás en la universidad, vas creciendo y dices, ups, ¿me conviene ponerlo en este banco o en este? Entonces vas revisando las tasas de interés que pagan los bancos, ¿sí? Michelle, o cualquiera, chicos, tengo que revisar las tasas activas o las tasas pasivas, porque los bancos, el Banco Central publica las dos, ¿verdad? Para yo tomar la decisión de dejar mi dinerito en un banco u otro, tengo que revisar las tasas activas o las pasivas. Licenciada, ¿Sí? ¿Quién está hablando, por favor? ¿se me escucha? Sí, sí, perfectamente. Jenny, Sí, sí, licenciada. adelante. Si no estoy mal, hay que revisar las tasas pasivas. Perfecto. Pasivas porque son las tasas que paga el banco, ¿sí? Siempre tenemos que ponernos desde el punto de vista del banco. Sus tasas pasivas, entonces van a ser las tasas por pagar que tiene a sus clientes. Entonces revisas las tasas y dices, Michelle, dices tú, este banco me paga más, ¿sí? Estaban tan bajas nuestras tasas, todavía siguen, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú tienes tus, tus ahorritos en dólares y depositas en dólares, ¿cuánto es la tasa de interés, chicos? En casi el 85% de los bancos. Cero. Si ahorran en dólares, no les pagan nada. Si ahorran en bolivianos, sí les pagan, y ahí es variable, ¿no es cierto? Puede ser 3%, 4% anual. No es mucho, pero te pagan.
Ahora, Michelle, tú tienes tus ahorritos en una entidad bancaria y te has debido fijar cuando sacas tu extractito, que puede ser a través de cajero o cuando vas al edificio y es con una persona que es cajero también. Te preguntan, ¿no es cierto? ¿Quieres extracto? Cuando tú dices sí, te dan tus movimientos, ¿sí? Y vas a ver que mensualmente ahí te ponen la ganancia por intereses. ¿Has visto, Michelle? Sí, licenciada, lo estaba revisando ahorita justamente en mi banca móvil. Ujú. Eh, bueno, como usted nos dijo, ¿no? Dice pago de intereses Y de los debajito, y debajito dice retención IVA. ajá, listo. Es el RSI, no es IVA. Entonces, se asume que tienes una ganancia por inversión de capital. Pero eres una persona natural. Cuidado, tienes que unir estas cosas, ¿ya? Porque si es una empresa, es una persona jurídica que tiene un depósito en el banco. Casi todas las empresas tienen dinero en los bancos. Por eso en contabilidad manejábamos bancos, cuenta corriente y caja de ahorro, ¿recuerdan? Entonces, si es una persona jurídica, ¿sí? Bajo esta norma, las ganancias que pueda percibir esta persona jurídica, ¿sí? No están alcanzadas por el SIVA, sino que están alcanzadas por IUE, porque la ley te dice persona natural o sucesión indivis. Entonces, en tu caso, tú eres una persona natural. Y como persona natural, has colocado tu dinerito, tu capital en el banco. ¿El banco te paga intereses? Sí. Ahora, como tú no le has avisado al banco de que tienes un NIC, el banco va a seguir trabajando y se convierte en un agente de retención. Como tú no tienes NIC, ¿sí? El Estado no tiene cómo llegar a ti, entonces el banco se convierte en agente de retención. El banco te va a quitar el RSIVA porque estás grabado por RSIVA, aquí lo dice, ¿ya? Pero también la norma lo ha convertido al banco en agente de retención. Entonces, por eso has visto en tu hojita que te dice inmediatamente después de que reconoce los intereses, te quita retención. Entonces, el próximo mes el banco va a ir y le va a depositar ese dinero a la renta, ¿sí? Por eso decíamos que existe un formulario para pagar el RSIVA de los empleados. Y existe otro formulario que es para pagar el RSIVA de terceros, ¿sí? En este caso, el banco va a utilizar ese otro formulario que es para pagar el RSIVA de terceros. ¿Ok, Michelita? Entonces, ese es un tipo de inversión de capital. Ya me quedó más claro. Muchas gracias, licenciada. A ti las gracias por participar. Los escucho, jóvenes. Comentarios. Licenciada, tengo una pregunta. Adelante. Buenas tardes, primeramente, lo siento. Buenas tardes, tranquila. Respecto, bueno, del IVA al RSIVA, vimos que en el caso del IVA era un impuesto plurifásico, acumulativo o en cascada, ¿verdad? Ujú. ¿El RSIVA es de igual manera acumulativo? Acuérdate primero, Elenquita, que hemos dicho que es un impuesto a las ganancias, ¿sí? Y es un impuesto directo. ¿Ok? Ah, ya. Lo, lo, lo decía porque había visto en, no sé si, en los comentarios, ¿no? Que hay en publicaciones de impuestos nacionales. Estaba leyendo a modo de, no sé, pasar el rato así los comentarios y las preguntas que tenían. Y en una Ya. de ellas había una pregunta en donde decía que el RSIVA acumulado se puede pasar, o sea, si digamos que no se puede pasar, bueno, la persona preguntaba si se puede Ujú. pasar su De RSIVA una empresa a acumulado otra. a otra empresa, exacto. Ujú. Antes no se podía. Ahora sí. Ahora, pero Ah, fíjate, no está hablando de la deuda que tiene
el Estado para con la persona. Si tú eres el trabajador, ¿ya? Y resulta que ganas, te digo, el mínimo, ¿sí? Ganas el mínimo nacional. Pero tú eres una persona que hace sus compras siempre en supermercados que te dan factura, ¿sí? Haces tu compra de ropita, también en tiendas te da factura. Entonces, vas acumulando créditos fiscales, ¿sí? Pero resulta que como ganas el mínimo, ¿sí? Después de descontarte todos los aportes sociales, ¿sí? Tú no tendrías necesidad de presentar el formulario 110, ¿sí? Donde tú colocas todas tus facturas que están a tu nombre y con tu carnet de identidad, ¿verdad? Entonces, tú podrías decir, no necesito, sacas tus facturitas y dices, ay, no, me da flojera llenar. Además que a los hijos, ustedes, no quiero salir de acá, cuando los papás, ¿no es cierto?, les piden, decir, hijo o hijita, llénamelo mi formulario, digan que ponen cara sonriente, chicos. Algunos les deben pedir sus papás, ¿no es cierto? En el caso de Jimenita, ¿tú llenas el formulario? Yo lleno, sí. ¿Y te gusta hacerlo? Bueno, no siempre. No, ¿verdad? Bueno, a mí nunca me gusta hacerlo, honestamente, ¿sí? Porque poner en la fecha, el NIT, no sé qué, y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí ya me han cobrado impuestos, ¿ya? Y miran qué vergüenza la licenciada. Sí me han cobrado porque, pucha, he volteado números. Entonces, ya he volteado números en una factura que era grande de la universidad. Entonces, a mí no me gusta. Entonces, pero digamos que tú, Michelle, dices, no, voy a presentar mis facturitas. Y entonces, todos los meses, la empresa tiene la obligación de recibirte tu formulario con tus facturas. Y has ido acumulando tu crédito fiscal. Entonces, lo que ocurría en años anteriores es de que tú decidías cambiar de empresa. Te ibas a una empresa que te dice, oye, ya tienes experiencia, no te voy a pagar el mínimo. ¿Qué te parece? 20 y te voy a pagar 10,000 bolivianos. Obvio, te vas volando, ¿sí? Entonces, ahí sí te van a decir, oye, empieza a presentar tus declaraciones porque te vamos a retener ese IVA. Y tú te acuerdas y dices, oh, pero yo he ido acumulando mis facturitas en la otra empresa. Entonces, ahora sí te dan la posibilidad de que ese impuesto que el Estado te debía a ti como persona natural, ¿sí? Después de que la empresa A, que era tu primer empleador, ha hecho la declaración jurada, ha presentado planillas tributarias y la renta está conforme con esas declaraciones y con esas planillas, entonces sí, te da la posibilidad de que esa empresa A te dé una certificación de cuánto es tu crédito fiscal. Entonces tú te llevas ese crédito fiscal, que es lo que el Estado te debería a ti, ¿ya? Y la empresa B que te está contratando tiene la obligación de registrar a partir del mes que tú le presentes ese crédito que has acumulado. Pero se refiere a eso. En otros casos te diría al impuesto a las utilidades que el Estado te tiene que devolver para que puedas luego compensar cuando se elabora en la empresa B tu planilla tributaria, la planilla tributaria. Pero sigue siendo tu impuesto siempre. Ahora, interesante lo que tú preguntas y dices, es como en el impuesto indirecto también puedes compensar. Pero fíjate, en el impuesto indirecto lo que estás compensando, ¿quién está compensando quién es? ¿Un sujeto, una empresa natural o jurídica? Jurídica en este caso. Jurídica, ¿entiendes? Entonces, cuidado con esos términos, ¿sí? Entonces, este impuesto a las utilidades, que tú dirías, se puede compensar. No es que haya compensación. Una parte es compensación, pero otra parte, ¿qué es, chicos? Eso está en el artículo 8. Ya vayan deduciendo. Ustedes ya son tributaristas para mí. ¿Qué dice el artículo 8, chicos? Una parte se aceptan deducciones, ¿sí? Primero me van a deducir los aportes
Luego me van a deducir 2 salarios mínimos. Y luego, si hay otra parte que puede ser compensada. ¿Te das cuenta, Michelle? ¿Michelle era quien preguntó? No, es Denka. Sí, Lick. Es Denka. Entonces, no es que haya compensación pura. Es un mix. A diferencia de lo que ocurre en el IVA. En el IVA hay una compensación pura. El débito se compensa únicamente con el crédito. Compensación, que es una forma de eliminar la relación entre el fisco y el sujeto pasivo, ¿no es cierto? En cambio, según el artículo 8, ¿sí? Se está diciendo, ¿sabe qué, señor? Usted que tiene empleados, sí tiene que ser una planillita, ¿sí? ¿Por qué? Y no te dice así, sí, te la va a rayar, no la va a rayar, ¿sí? Usted tiene que hacer una planillita. ¿Por qué? Porque su trabajador tiene derecho, primero, ¿a qué? A que usted le deduzca qué cosa, los aportes, ¿no es cierto? Después, ¿qué más? Usted le deduzca 2 salarios mínimos. Una vez que usted le ha deducido todo eso, determine el impuesto de su trabajador. ¿Ya determinado? Sí. Ahora sí, impute como pago a cuenta, ¿qué cosa? El 13% de todas las facturas. Luego, el crédito fiscal actualizado del anterior mes. ¿Ok? Entonces, ¿te das cuenta? En este impuesto hay un mix. Hay deducciones y hay compensaciones. En el IVA solo hay compensación. No sé si se entendió, Zenquita. Sí, Lick, mucho más claro. Ahora sí. No es lo Mm, mismo. Ok, Otra adelante. consulta, tal vez menos importante, Lick. O sea, según lo que yo sabía, el ERE iba a empleados dependientes, pero hace rato en un concepto leído por mi compañero, usted no, él dijo que era para independientes también y usted no, digamos, no lo corrigió, entonces no sé si estoy equivocada yo. No, tranquila. Por la hora me voy a pasar, ¿ya? Pasar, que lo vamos a ver a detalle. Fíjate. Estos señores, de aquí abajito, ¿ves? Los directores, síndicos, Sí. son independientes. Estos no están en mi planilla de sueldos. ¿Ok? Esta persona que tiene la propiedad de un inmueble, ¿sí? Y que te da un recibo oficial de alquileres, no es dependiente. ¿Son personas naturales? Sí, son personas naturales, ¿sí? Pero no son dependientes. ¿Te das cuenta? Entonces, si estos señores, por ejemplo, en una SA, porque los síndicos no hay, ¿no es cierto? En las SRLs. Entonces, una SA tiene la obligación de tener un síndico. Si el síndico no te da factura, le tienes que retener RSIVA. Entonces, es un RSIVA de un independiente. Porque este síndico, tú no tienes la obligación de asegurarlo, no tienes la obligación de pagarle la caja, no tienes la obligación de retenerle las AFPs. Luego, este síndico no tiene el derecho de compensar presentando sus facturitas personales, ¿sí? O factura y paga el IVA y el IT mensualmente y luego paga trimestralmente su RSIVA, o tú que eres la empresa y lo has contratado, le retienes el RSIVA, el total. Esos son los independientes sujetos a RSIVA. Entonces era yo, Lick. Muchas gracias por aclararme esa duda. A ti las gracias, pero igual lo vamos a retomar, ¿ya? Te nos adelantaste, pero lo retomamos la próxima clase. Bueno, chicos, los dejo libres. Tienen el ejercicio que sí lo va a exponer el grupo, pero como en este caso ha sucedido, por favor, participen, pregunten, complementen, porque así le podemos pedir también al grupo que haga sus modificaciones y después ya lo van a tener ahí como una base para futuros trabajos que les pueda tocar. ¿Ok? Que les vaya muy bien, chicos. Que
quería compartirles, Me olvido las cosas, pero bueno, ya me voy a acordar. Ese que quería compartirles algo ultimito que salió de la renta, pero se los voy a subir en todo caso, ¿ya? Un abrazote, chicos, que estén muy bien. Muchas gracias por la participación a todos. A ver, voy a leer las personas que han anotado y si alguien ha participado y no ha anotado. Está Erika Apaza, Marcelino, está Jimenita Sancetenea, está Carlos Canaviri, Gabriela Jarro, Michelle Segarra, Esdenka. ¿Alguien más, por favor, que se me haya pasado, por favor? Yo, pero no sé si contaba como participación, creo que me había equivocado. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Cristian. Patti. No, sí, claro. Tienes razón, claro, Cristian, que sí vale. Cristian Patti. Ok, perfecto. ¿Alguien más, chicos? Sí, porque hoy día se me pasó. Ok, Yo, perfecto. cuando Adelante. cuando usted llamó a Erika, Uy, sí, fue Susan, no te llamé, estás acá. Susan Violeta XB, si te mostrara estás anotadita. Perdona. Sí, está Erika, Marcelino, está Jimenita y me pasó directamente a Carlos, ¿verdad? Y venías tú, Susan. Ok, gracias chicos por hacerme notar. Nos vemos el martes. ¿Sí? Vayan viendo el caso, porque este caso que he subido, por eso le pedí a su compañero que sean más, está un poquito más complicado. ¿Ya? Gracias, licenciada. Hasta el martes entonces. A ustedes las gracias, chicos. Sin ustedes no habría una clase tan participativa y tan enriquecedora. ¿Ok? Un abrazote, que pasen buen fin de semana. Chao, chicos. Igualmente, licenciada, hasta la próxima clase. Cuídese mucho. A la próxima clase. Jóvenes, hermosos.